Con su venia, señor magistrado, y al amparo del derecho fundamental a la defensa, esta defensa técnica, señor juez, solicita que en su momento se emita un pronunciamiento declarando infundada el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, básicamente por un tema fundamental, señor juez. Tengo a la mano el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, en cuyo fundamento 4.4, en 3 someras líneas, el representante del Ministerio Público indica que se habría dado una especial dificultad en la tramitación del proceso. Fundamento 4.4. ¿Y qué es lo que señala el artículo 274 del Código Procesal Penal? Dice lo siguiente: cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, y que el imputado pudiera sustraerse de la acción de la justicia o obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse. Durante la intervención del fiscal, señor magistrado, no hemos escuchado de qué forma se habría verificado una especial dificultad en la tramitación del proceso. Lo que se ha manifestado es la existencia, en concreto, de un peligro de fuga y de un peligro de obstaculización. Aduce el señor fiscal que, en primer lugar, habría o se seguiría gestando un peligro de fuga y un peligro de obstaculización con actos concretos que ya se debatieron a nivel de la audiencia primigenia de prisión preventiva. Y conforme tenemos del acuerdo plenario extraordinario 1/2017, eso no basta para fundamentar un pedido de prolongación de prisión preventiva. Ahora bien, señor juez, remitámonos al requerimiento de prolongación de prisión preventiva. Seguimos verificando, señor magistrado, que se da una imputación genérica, es decir, no hay una imputación específica en contra de mi patrocinado que lo involucre en la comisión de los actos que se les está investigando. Y vayamos, en primera instancia, señor juez, a destrozar los argumentos de la Fiscalía en el sentido de que subsistiría un peligro de fuga. Se dice que mi patrocinado, en primera instancia, estaba como no habido. En consecuencia, tomó la condición de reo contumaz y no habría coadyuvado en los actos de investigación o en el esclarecimiento de los hechos. Pero no ha dicho absolutamente nada, señor juez, respecto del sometimiento de mi patrocinado a la homologación de voz. Con fecha 23 de abril del año 2019, señor magistrado, mi patrocinado se sometió a dicha diligencia y quien le tomó la muestra de voz fue precisamente el ingeniero Marcial Zulc. Asimismo, señor juez, no olvidemos que mi patrocinado se acogió a su derecho fundamental de abstenerse de declarar, conforme lo estipula el artículo 71, numeral 2, literal D del Código Procesal Penal. Eso para la Fiscalía constituye un peligro de fuga, señor magistrado, lo cual discrepamos totalmente. Y lo que es peor, señor magistrado, de la revisión de la carpeta fiscal en el tomo número 16, se verificó que ya se ofició a la Fiscalía sobre los resultados de la homologación de voz, diligencia, dicho sea de paso, a la que fue sometida mi patrocinado. Sin embargo, señor magistrado, yo quisiera solicitarle, por su intermedio, la Fiscalía, en la carpeta fiscal no se verifica la existencia de dicho informe número 100/2019. Únicamente se encuentra el oficio, pero no existe el informe. Entonces, eso causa gran extrañeza y consideramos que se estaría vulnerando también el principio de objetividad, conforme lo establece el artículo 4, numeral 2 del título preliminar del Código Procesal Penal. Seguidamente, señor magistrado, se indica que también subsistiría un peligro en la obstaculización de la investigación. ¿Y qué es lo que aduce la Fiscalía? Tenemos 2 hechos nuevos que acreditarían e incriminarían a mi patrocinado: la declaración de los colaboradores eficaces, número 5 y número 6. Sin embargo, del contenido de sus declaraciones, señor magistrado, tenemos que difiere notablemente en el sentido de una supuesta entrega de dinero, ya que el colaborador número 5 indica que Ita me mencionó que Ernesto le dijo culpar a Ponce y que por dicho favor habríamos de recibir la suma ascendente a 3.000 nuevos soles. Sin embargo, el colaborador eficaz número 6 indica que el dinero que habrían de entregarle eran de un monto ascendente a 4.000 nuevos soles para cada uno de los colaboradores.
Asimismo, señor juez, la Fiscalía, en su requerimiento de prolongación de prisión preventiva, indica que también subsistiría el peligro de fuga. ¿Por qué? Porque él tiene la facilidad de salir a otros países, como se dio en el caso concreto en el año 2017, específicamente el 21 de noviembre. Mi patrocinado, señor magistrado, desde septiembre ya contaba con un requerimiento de prisión preventiva. Y pese a que mi patrocinado viaje en noviembre y retorna en dicho mes a la ciudad, al país, a nuestro país, se verifica, señor juez, que él no tenía en ningún momento la finalidad de eludir la acción de la justicia, sino por el contrario, retornó de Chile a Perú, conforme se podrá verificar también del reporte migratorio, con la finalidad pues de someterse a la investigación y esclarecer los hechos que se les estaba imputando. Ahora bien, señor magistrado, en lo que hace énfasis el representante del Ministerio Público es que para ellos es importante que la investigación se conduzca con eficacia, verificar fundamento 4.3 del requerimiento, señor magistrado. Sin embargo, tenemos que desde el septiembre del año 2019, señor magistrado, hace aproximadamente medio año, la Fiscalía no realizó ningún tipo de diligencia adicional. Un solo acto de investigación, señor magistrado, no se realizó durante casi medio año. Sin embargo, la Fiscalía dice que tenemos por finalidad que se conduzca la investigación con eficacia, asegurar la presencia del imputado en la etapa intermedia y juicio oral y que ésta se desarrolle con total normalidad. Sin embargo, se verifica que por propia omisión de la Fiscalía no se ha realizado ningún acto de investigación adicional, por lo que tampoco correspondería la imposición de una medida tan gravosa, porque verifiquemos, señor magistrado, que si la prisión preventiva primigenia ya necesariamente es una situación excepcional, la prolongación, conforme incluso también se desarrolló en la casación 147-2016 Lima, es excepcionalísima, señor magistrado, por lo que es menester que concurran todos los elementos conforme ya lo he precisado. Pero sigamos, señor magistrado. Se imputa a mi patrocinado que pertenecería a una organización criminal, fundamento 4.4. Sin embargo, desde la formalización en adelante no se ha precisado si dicha organización criminal, supuesta organización criminal, sería vertical o sería horizontal. No se especificaron acabadamente, señor magistrado, los roles, tampoco una vocación de permanencia de dicha supuesta organización criminal. Únicamente se dice que por la actuación de los órganos de prueba, las evidencias materiales y documentales, existe una especial dificultad del proceso, contraviniendo frontalmente, señor magistrado, lo establecido ya en la casación 147-2016 Lima, en el sentido de que tendría que verificarse la obstaculización para la realización de una determinada diligencia, que tendría que verificarse la práctica de una pericia especializada o finalmente que ésta se podría atribuir a la conducta del imputado con elementos nuevos, señor magistrado, elementos de juicio objetivos, se señaló. Dicho esto, señor magistrado, se dice que subsisten los fundamentos para que mi patrocinado continúe privado de su libertad, pero no se precisa en específico cuáles son esos fundamentos. Solamente de manera genérica hace la presentación de los hechos y señala que, en virtud de la circular 325-2011, la sola pertenencia de mi patrocinado en una supuesta organización criminal ya hace de plano que existe un peligro de fuga y un peligro de obstaculización en la averiguación de la verdad. Pero es importante, señor magistrado, indicar lo siguiente. La sentencia plenaria casatoria 1-2017, señor juez, precisó estándares probatorios para nosotros verificar la concurrencia del peligro que podría acaecer en el presente proceso en virtud de su sola pertenencia a una organización criminal. En su momento, señor magistrado, los jueces determinaron que sí era importante dar mérito a todos los documentos, a todos los elementos de convicción que han sido recabados a nivel de la investigación. Es importante darle mérito, ¿por qué? Porque si queremos que subsista una medida de prisión preventiva, no únicamente tienen que ver graves y fundados elementos de convicción, sino una sospecha fuerte, conforme también se ha verificado en el acuerdo plenario 1-2019, lo cual no concurre en el caso concreto, señor juez. Y le voy a explicar por qué. Porque desde que se impuso la prisión preventiva a mi patrocinado, ya no existe un solo elemento de convicción que lo incrimine con los supuestos hechos en materia de investigación. ¿Por qué? Porque inclusive él, consciente de no haber cometido ningún ilícito, se sometió a la homologación de voz, y cuyo informe 100-2019, donde se precisan los resultados de la homologación, no aparece en la carpeta fiscal, porque esta defensa técnica
hizo la revisión respectiva el día viernes pasado, fecha en que me constituí ¿no? en el despacho de la Fiscalía a efectos de verificar algún acto de investigación adicional que se habría realizado dentro de esta. Señor magistrado, es importante señalar que con fecha 18 de enero del año 2019 se desarrolló la audiencia de prolongación de prisión preventiva en contra de Luis Alberto Gutiérrez Ramos, John Jefferson Zambrano Bendezú, Diego Alberto Ita Herrera y mi patrocinado Ernesto Fidel Pérez González, en cuyo acto procesal, señor magistrado, se verificó que al no concurrir los presupuestos para mantener privado de libertad de mi patrocinado, se declaró infundada la misma. Si bien en su momento se dijo que únicamente estaba privado de su libertad por 4 meses, no correspondía en su momento la imposición de esa medida tan gravosa. Y eso es grave, señor juez, porque uno no puede estar solicitando prolongación de prisión preventiva a mansalva, de manera numerosa, sucesiva, porque el Código Procesal Penal es claro y específico en ese sentido. La prolongación es única y a esta, al declararse infundada, naturalmente lo que le corresponde a vuestro despacho es verificar y emitir un pronunciamiento favorable declarando infundada la prolongación de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el principio de favorabilidad nos dice que la interpretación de una norma tiene que ser extensiva siempre que ésta favorezca al reo. Señor magistrado, ¿cómo podríamos nosotros otorgarle mérito probatorio a declaración de 2 coinvestigados que no tienen fiabilidad probatoria, conforme también lo exige el Acuerdo Plenario 1/2017? Si ellos manifestaron en primera instancia de manera coherente y razonada los hechos concretos respecto de la participación de Julián Ponce Gaspar, a la postre modifican su versión de los hechos con la única finalidad de que se les imponga un beneficio a nivel del proceso penal. Dicho esto, señor juez, es importante señalar que, según el colaborador eficaz 05/2019, este indicó que sí conocía a Julián Ponce Gaspar, que Julián Ponce Gaspar sí se había relacionado de manera directa con Michelle Ruiz González y que no lo vio una sola vez, sino más de una sola vez, tanto en la ciudad de Lima como en la ciudad de Tacna. Dicho esto, señor magistrado, al verificarse que el colaborador eficaz 6/2019 indicó que no conocía a Julián Ponce Gaspar, eso no es mérito suficiente para indicar que en ningún momento este señor tuvo participación en los hechos en materia de investigación. Dicho esto, señor magistrado, y al verificarse que incluso hay una imputación genérica respecto de la supuesta existencia de una organización criminal, contraviniendo frontalmente el Acuerdo Plenario 1/2017 de la Sala Penal Nacional y Juzgados Penales Nacionales, que exige, señor juez, que toda organización criminal o toda supuesta organización criminal tiene que verificarse 5 elementos: el personal, el temporal, el teleológico, el funcional y el estructural. Y usted podrá verificar, señor magistrado, que a nivel de requerimiento de prolongación de prisión preventiva no existe la precisión de tales elementos exigidos por el acuerdo plenario antes aludido. Dicho esto, señor magistrado, y al verificarse que no existe una especial dificultad del proceso, porque en su prolongación usted podrá verificar dicha situación, señor magistrado, y en virtud del principio de congruencia procesal, únicamente tiene que hacer mención de lo que está plasmado en este escrito, el señor representante del Ministerio Público. Solicitamos, al no verificarse la concurrencia de estos presupuestos, señor magistrado, que vuestra judicatura, en calidad de juez de garantías, emita un pronunciamiento declarando infundada la prolongación de la prisión preventiva. Y finalmente, señor juez, no quiero dejar de lado esta situación, la doctora Rocío Lainez Chaviguri, anterior abogada de Ernesto Fidel Pérez González, hace la renuncia del patrocinio en fecha 6 de mayo del año 2019. Sin embargo, la declaración que brindan en primera instancia los colaboradores eficaces a nivel de la Fiscalía, ellos vierten su posición el 23 de agosto del año 2019. Dicho esto, no cabe la posibilidad de que la señora ex abogada de Ernesto Fidel haya tenido algún trato o una relación para poder verificar la modificación de su declaración de estos 2 colaboradores eficaces. Muchas gracias, señor juez.